Muy buenas noches, muy buenas buenas noches para todos. El Señor los continúe bendiciendo, mis queridos hermanos, hermanas, donde quiera que nos estén viendo. Bendiciones para todos en esta hora. Tengo el honor y el placer de traer una palabra de bendición para cada uno de ustedes, una palabra de revelación que nos ayudará a transformarnos en Cristo Jesús, a transformarnos en él, a transformarnos en Cristo Jesús, para manifestar su presencia, para formar parte del cuerpo de Cristo con la mente de Cristo. Así que compartan el link y bendigan a otros. Dejen que otros sean bendecidos. Compartan el link y bendigan a otros hermanos en la fe. Así que quiero bendecirlos. Alexandra Díaz, bendiciones. Granada Meta, bendiciones para los de Granada. Margot Melgar, bendiciones para Bolivia y todos los que nos están viendo en Bolivia, como Raquel Melgar, Margot Melgar, Rubén Panqueva, Villavicencio, Colombia, Rusastoque, Villavicencio, Colombia. Bendiciones para todos los que están ahí, así que compartan el link y bendigan a otros, dejen que este tiempo sea de bendición, que sea el Espíritu Santo manifestándose a través de esta palabra, que sea el Señor obrando a través de nuestra vida para que ustedes puedan recibir la palabra de Dios, para que podamos ser llenos de la presencia del Señor, para que sea su palabra cumpliéndose en cada uno de nosotros. Así que compartan el link, bendigan a otros. Dejen que otros sean bendecidos en esta noche. Actívense en el chat. ¿Cuántos están ahí? Villavicencio, Colombia. ¿Cuántos están allá? ¿Cuántos están allá? Compartir, a compartir, a compartir, a compartir. Compartan, compartan, compartan. Compartan. Compartan en esta noche la palabra. Vamos a ver que se unan más. Así es. Bendiciones para todos los que están ahí. Rocío Pérez, Colombia, Bogotá. Wilson Avendaño, bendiciones. Bendiciones para todos los que están ahí activados con el chat. Villavicencio, Colombia. Estamos presentes. Bolivia presente. Argentina presente. Chile presente. Así es. Bendiciones. Bendiciones para todos ustedes. Bueno, el Señor los continúe bendiciendo. Ahí donde ustedes están, Rusastoque y todos los que están ahí, compartan el link, bendigan a otros. Así que coloquemos este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor guiándonos. Entonces, así que coloquemos en las manos del Señor y oremos juntos. Así que, Padre, damos gracias, Padre Santo, por agradecerte, Señor, por siempre, Señor. Queremos darte gracias. Agradecemos tu bondad, tu misericordia y compasión. Te pedimos que seas tú, Señor, desarrollando, Señor, tus diseños. Así que yo declaro, Señor, que damos y queremos, Señor, tu revelación para que esta semana podamos caminar bajo tu voluntad. Que esta palabra, Señor, sea de bendición, Padre Santo, para que tu revelación llegue a nuestro espíritu, para que tu voluntad se haga en nuestra vida y no sea nuestra voluntad manifestándose, sino tu voluntad, Señor, sobre nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias, Padre. Amén, amén y amén. Bueno, título, el título de esta palabra, de esta asamblea que estamos tomando en esta noche, en esta asamblea profética, el título es El poder de una palabra dura. El poder de una palabra dura. El poder de una palabra dura. Así que tomemos la palabra de Dios y vayamos a Juan 6. Tomemos la palabra de Dios y vayamos a Juan 6. Así que tomemos ahí la palabra y vayamos a Juan 6. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 6, voy a leer la nueva traducción viviente, dice Juan 6 del verso 60 al 61, los versos 60 al 61. Entonces dice la palabra de Dios en la nueva traducción viviente, dice así:
Verso 60. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? El 62. ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quiénes lo traicionarían. Entonces les dijo, por eso dijo que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que dan vida. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Tremenda palabra, tremenda palabra. No sé cuántos puedan decir amén, pero aquí hay mucha, tremenda, tremenda revelación. Así que preste atención que en esta noche el Señor nos va a ministrar. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, hay varias pinturas hechas por muchos artistas que retratan al Señor Jesús sufriendo y muy débil, mientras que otras, al estilo de Hollywood, lo presentan como una estrella de cine. Pero la verdad es que ninguna de esas pinturas puede reflejar la persona de Jesús. Pero la verdad, mis queridos hermanos, es que el carácter del Señor Jesús fue muy firme contra los fariseos. ¿Por qué digo esto? Porque antes del Señor Jesús, ninguno los llamó hipócritas y sepulcros blanqueados, sin importarle que se enojaran. Por ejemplo, una demostración de su carácter fuerte y lleno de autoridad fue cuando volteó las mesas de los cambistas y cuando soltó a las ovejas y a las palomas en el templo, dejando a los vendedores con enormes pérdidas. Jesús, mi querido hermano, es tierno, compasivo e inmensamente misericordioso, y en este capítulo le vemos haciendo uso de su compasión. Por ejemplo, el apóstol Mateo describe estas palabras dichas por el Señor Jesús. Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Dónde está eso, pastor? Mateo 14:14. Entonces vemos en este texto, vemos en esta palabra que Dios es tierno, que Jesús es tierno, compasivo, inmensamente misericordioso. Amén. Porque dice Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mateo 14:14. Entonces, si vamos, por ejemplo, al verso 26 de Juan 6, del capítulo que acabamos de leer de Juan 6, el verso 26, veremos las palabras que fueron sinceras, pero duras, dichas por nuestro Señor Jesús. La sinceridad de Jesús con todos aquellos que lo buscaban, con otros propósitos. La multitud alimentada en aquella noche descubrió una especie de banco de comida en Jesús. Y a partir de allí les seguían por ese pan que comieron. Pero Jesús les va a confrontar con estas palabras. Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Tremenda esta palabra. Tremenda esta palabra. Juan 6, verso 26. El Señor dice, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. La verdad, mis queridos hermanos, la humanidad no ha cambiado mucho desde entonces. Cuando encuentran
a alguien o algún sistema que los sostenga, se hacen adictos y dependientes de eso. Cuando aquella multitud fue saciada sin haber hecho mucho esfuerzo, quisieron hacer rey a Jesús. Pero Jesús se alejó de ellos porque ellos no estaban entendiendo las señales de los tiempos y el mover profético que estaba soltando Jesús sobre ellos. Ellos tenían en su mente carnal otros propósitos. Y vemos claramente a través de la palabra de Dios este escenario donde Jesús les deja ver cuáles eran los motivos reales para que ellos lo siguieran. Y también nuestro Señor Jesús va a traer revelación de quiénes son los discípulos verdaderos y los discípulos falsos. Esto lo vemos en todo el capítulo de Juan 6. Y el Señor Jesús, mis queridos hermanos, les hace esta pregunta. Esta es la pregunta que Jesús les hace. ¿También ustedes quieren marcharse? Verso 67. Y podemos nosotros hacernos esta pregunta en esta hora, en esta noche. Podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué hay detrás de estas palabras tan contundentes que el Señor Jesús dijo? Y esto me lleva a entender que, escriban ahí, tomen esto como una palabra poderosa. Esto me lleva a entender que el pan de un día satisface una sola vez. El pan de un día satisface una sola vez. Este relato aparece en todos los 4 evangelios, el de alimentar a los 5,000 con panes y con peces. Y cada uno de ellos tiene puntos de vista dependiendo el grado de revelación. Cada uno destaca algún elemento especial para darle más revelación a este gran milagro. Por ejemplo, para Juan, para el apóstol Juan, esta es la 4ª señal de las 7 mencionadas en su libro. Así que tomemos la palabra de Dios en Juan 6, el verso 5 y 6. Dice la palabra de Dios así, el verso 6. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podremos comprar pan para alimentar a toda esta gente? El verso 6 dice, lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¡Wow! Tremenda palabra. Entonces, Jesús le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y como Felipe era un gran matemático, inmediatamente sacó sus cálculos, diciendo que 200 denarios, unos $400 hoy en día, no alcanzarían para una multitud tan grande. Entonces, mis queridos hermanos, sí, tú que me estás escuchando, la pregunta de Jesús era para saber con cuántos recursos contaban los discípulos para alimentar a tanta gente. Juan mismo nos va a decir que Jesús hizo esta pregunta para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, él no estaba haciendo esta pregunta para saber si había recursos. El Señor Jesús no hizo esta pregunta para saber si había el suficiente dinero para alimentarlos. El Señor Jesús nos deja ver claro, el apóstol Juan, que él lo decía porque quería probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, del matemático Felipe pasemos al práctico Andrés, quien encontró a un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Así lo describe el verso 8 y 9. Escuche lo que dice la palabra en Juan 6, 8 y 9. La palabra de Dios dice así, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. He aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? ¡Wow! Entonces esto era menos de 200 denarios, pero era lo que había para aquella ocasión, porque nuestro Señor Jesús es especialista en romper estructuras e ideas preconcebidas.
Imagínese que el práctico Felipe termina diciendo estas palabras, pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? ¿De qué sirven estos 5 panes y de qué sirven estos 2 peces? ¿De qué sirven? Tremendas estas palabras. La verdad, mis queridos hermanos, es que casi todos los evangelistas hablan del número de 5,000 hombres, pero fue el apóstol Mateo quien añadió este detalle, sin contar las mujeres y los niños. En Mateo 14:21, él lo detalla de esta manera. Él dice, sin contar las mujeres y los niños. Aquella multitud podía llegar a unos 15,000 más o menos. Jesús satisfació su hambre, pero ellos volverían a tener hambre al día siguiente. Y esto me dio a entender en mi espíritu las palabras de Jesús. Dice, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Tremendo. El apóstol Juan narra con detalle. Nadie como él para conocer el mar, los barcos y la pesca, el territorio. Los demás evangelios solo nos narran el milagro de la alimentación de los 5,000 hombres. Pero el apóstol Juan describe elementos tan enriquecedores en relación en esta revelación que son dignos de meditar. El apóstol Juan describe esto con tremendo lenguaje enriquecido de revelación que son dignos de meditar. Podemos ver cómo él habla de la gente que buscaba a Jesús después del milagro. Esa multitud de personas sabían que Jesús solía enseñar sentado desde una barca y lo trataron de encontrar entre las barcas, pero tener esa información no les ayudó a encontrarlo ni tampoco a sus discípulos. Entonces, esta multitud tomó una decisión de viajar a Capernaum para buscar a Jesús. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Por qué este interés de la gente en buscar a Jesús? ¿En verdad lo hacían porque lo necesitaban como su Salvador? Yo creo que no. ¿Por qué digo esto, hermanos? Escúchenme. Porque podemos darnos cuenta a través de la palabra de Dios cómo ellos buscaban más señales. Aquella gente vio como aquel solitario hombre oró al cielo, bendijo aquellos panes y los peces, y toda esa multitud comió y se llenó hasta que sobró. Uno puede imaginarse a esa gente hablando del milagro. La noche anterior nombrarían alguna comisión para llegar a Jesús y proponerle crear algunas panaderías y pescaderías, digo yo, ¿no? Porque ellos encontraron la fuente para satisfacer su hambre temporal, su hambre física. Y es aquí, mis queridos hermanos, donde vuelvo a repetir estas palabras. El pan de un día satisface una sola vez. El pan de un día satisface solo una vez. Amén. Así que escuche, mi hermano. Pero cuando tenemos revelación, podemos ver en nuestro espíritu a Jesús como el pan de vida que satisface más de una vez. Más de una vez. Cuando nosotros tenemos esta revelación, podemos ver en nuestro espíritu a Jesús como el pan de vida que satisface más de una vez. Amén. Miremos la palabra de Dios en el verso 32 de Juan 6. Dice la palabra así, escuche. Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre, y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Entonces, mi hermano y hermana que me escuchan, con la multiplicación de los panes, aquella gente recordó el maná del cielo por ser también un milagro que sostuvo a Israel durante 40 años en el desierto. Esa gente sabía
que una población como de unos 2.000 millones de personas pasó ese tiempo en el desierto y fueron sostenidos con el maná del cielo. Pero Jesús hizo la aclaración que no fue Moisés quien les dio el pan, sino Dios. La pregunta sería, ¿de dónde iba Moisés a encontrar comida en el desierto para alimentar a tanta gente? Por eso, mis queridos hermanos, Jesús hizo la aclaración en el verso 33 de Juan 6 y él dice estas palabras: pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Da vida al mundo. El verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y la gente podía pensar en esa especie de repetición de aquel pan, pero la palabra de Dios dice que en el momento cuando Israel entró a la tierra prometida, cesó el maná. Josué 5:12. Otra vez vemos que su visión del pan era algo temporal. Temporal. Recuerde que eran más de 5.000. Entonces, vemos una vez más que la visión del pan era algo temporal. Pero aquí tenemos a Jesús hablándole de un pan que no perece. Hasta ese momento ellos le tomaron la palabra al Señor y le dijeron esto: Señor, danos ese pan todos los días. Eso dijeron ellos: Señor, danos ese pan todos los días. Verso 34. Este deseo de la gente indicaba que ellos habían entendido que Jesús en su ofrecimiento de un pan era para satisfacción permanente, pero sus pensamientos estaban todavía en los panes de aquella noche y no veían a Jesús como el pan de vida, ¿quién satisface más de una vez? Eso es lo que necesitamos entender. Ellos veían esto, en su pensamiento estaban todavía viendo los panes de aquella noche y no veían a Jesús como el pan de vida, quien satisface más de una vez. Por eso el Señor Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Verso 35. El apóstol Juan nos entrega esta revelación tan poderosa de esta palabra dicha por nuestro Señor Jesús. Y esta palabra me impacta porque esta es la palabra yo soy. Yo soy el pan de vida. Él decía yo soy. Él dice yo soy. Jesús manifestó con esto la existencia de un pan perecedero. Él dio un pan fresco y seguramente caliente el día anterior, satisfaciendo a una gran multitud. Pero ese pan se acabó. Él también sabía de la existencia del maná, pues era un tipo de él como el pan de vida que había descendido del cielo, pero eso también pereció. Pero Jesús hace esta declaración: nunca tendrán hambre. Nunca tendrán hambre. Entonces, Dios le dio a su pueblo el maná del cielo, pero siguieron con hambre. Cristo sació al hombre, a esa gran multitud, pero lo seguían buscando porque tenían hambre otra vez. Él no había venido para montar una panadería o una pescadería en un pueblo o en cada pueblo. Él no era un Mesías que vino para repartir bolsas de comida a los pobres y necesitados. Ese no era el diseño ni el plan. El diseño y el plan era establecer el reino del Padre en la tierra. Y debemos darnos cuenta que el verdadero milagro, aquí en Revelación, el verdadero milagro fue haberles
haberles dado una revelación mayor. Ese es el verdadero milagro. Y debemos darnos cuenta de que el verdadero milagro fue hablarles de una revelación mayor. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra en el verso 50 dice esto: este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Verso 50. Además dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que le ofreceré, o que ofrezco, o que ofreceré, para que el mundo viva, y ese pan es mi carne. Ahí está clarito en el verso 51 de Juan 6. Yo quiero decirles esto proféticamente, mis queridos hermanos, así que reciban esta palabra. Quiero soltar esto proféticamente, quiero decirles esto proféticamente. Recíbalo en su espíritu. Escuche con atención. Cuando comemos el cuerpo de Cristo, se acaba el hambre. Cuando comemos el cuerpo de Cristo, se acaba el hambre. Entonces, yo he podido entender que hay seguidores de Cristo con falsas expectativas. Eso he podido yo entenderlo en este caminar. He podido entender esto. Yo he podido entender en mi espíritu que hay seguidores de Cristo con falsas expectativas. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice la palabra de Dios en el verso 60 de Juan 6. Dice así: muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Lo dicho por Jesús, mis queridos hermanos, produjo una reacción en todas las personas que estaban ahí presentes. Esa declaración, lo dicho por Jesús, produjo una reacción en todos los presentes. Él habló de comer su carne y beber su sangre. Tremendo. ¿Por qué fue dura esta palabra? ¿Por qué fue dura esta palabra? Porque esta palabra fue escuchada por los buscadores de pan. ¿Por qué fue dura esta palabra? Porque los buscadores solo buscaban pan físico. Porque Jesús ya no les iba a dar más ese pan material, sino pan espiritual. El ofrecimiento de su cuerpo y de su sangre no encajaba, mis queridos hermanos, en sus expectativas. No encajaba en sus expectativas. Y podemos imaginarnos el desánimo de los que seguían al Señor Jesús. Tremendo, tremendo. Y la verdad, mis queridos hermanos, hoy en día, para muchos seguidores, el verdadero evangelio, el evangelio más popular es el de no comprometerse con su transformación, el de la prosperidad, el evangelio donde no se pide hacer sacrificios. Cuando alguien habla del arrepentimiento y del pecado, ese evangelio cuenta con muy pocos seguidores. Esa es la realidad, mi hermano. Y esta sería la pregunta que nos podríamos hacer. ¿Por qué fue dura aquella palabra para los seguidores del milagro de los panes y de los peces? Porque ellos le dieron una interpretación claramente carnal a sus palabras. Pensaron que Jesús les estaba pidiendo que fueran caníbales, por decirlo así. No se preguntaron si las palabras de Jesús tenían un significado espiritual más profundo. Otra vez, ellos buscaban el pan de aquella noche recostados sobre la grama. Un falso discípulo es el que busca a Jesús para satisfacer su vientre y no su espíritu y alma. Alimento de adentro hacia afuera es el que trae una transformación. Y quiero repetir esto: un falso discípulo es aquel que busca
a Jesús para satisfacer su vientre y no su espíritu y su alma. Alimento de adentro hacia afuera es lo que trae una transformación. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. Yo doy gracias al Señor por ese amén. Gracias, Señor. Así que miremos lo que dice el verso 66 de Juan 6. El verso 66 dice, a partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Y el apóstol Mateo, en el capítulo 7, verso 21, describe estas palabras dichas por Jesús. Escuche, aquí hay revelación. Mire lo que dice y describe el apóstol Mateo en el capítulo 7, el 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto me deja entender que quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es un verdadero discípulo del Cristo glorificado. Yo le pido al Señor que todos los días me quiero levantar para ser ese verdadero discípulo, discípulo de Cristo, no de hombres. Discípulo para el Señor, discípulo para su palabra, discípulo, discípulo. Esto me deja entender que quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es un verdadero discípulo del Cristo glorificado. Amén. Y es interesante cómo los antepasados de aquellos que comieron el maná se sujetaron o se quejaron, por decirlo así. Los que comieron de maná se quejaron y Dios los escuchó. Y vemos que el apóstol Juan describe que el Señor Jesús a sus generaciones futuras, a las generaciones futuras de aquellos que comieron maná, que se quejaron y Dios los escuchó, el apóstol Juan describe que el Señor Jesús los confronta preguntándoles esto en el verso 61. Jesús dice, mire lo que dice el verso 61. Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Acaso esto los ofende? Entonces, en Éxodo y en el Evangelio de Juan, en ambos casos podemos darnos cuenta que la murmuración es desconfianza en el Señor. Murmuración es desconfianza en el Señor. Una de las características de los falsos discípulos son las quejas continuas. Hay personas que viven una falsa espiritualidad. Hay gente que camina en una falsa espiritualidad. Esa es la realidad. Una de las características de los falsos discípulos son las quejas continuas. Si las cosas no van bien o si no consiguen lo que buscan en Jesús, comienzan a murmurar y al final terminan alejándose del Señor Jesús. La palabra de Dios nos dice que nosotros debemos amarnos los unos a los otros y evitar las ofensas. Pero si Jesús y su evangelio me ofende, debo humillarme y saber que Él me está demandando una fidelidad total para seguirle, no parcial. Debemos entender que Él está demandando de cada uno de nosotros, de cada uno de sus verdaderos discípulos, una fidelidad total, total y genuina para seguirle. Amén. Gracias por ese amén. Entonces, mis queridos hermanos, los verdaderos discípulos siguen con su maestro. Los verdaderos discípulos siguen con su maestro. El verso 67 dice así. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Wow, tremenda pregunta. Entonces, les pregunta si también querían irse. Y surge una pregunta.
¿por qué Jesús desanimó a sus discípulos para irse también? Porque él quería contar con discípulos auténticos que no los sigan por los panes y los peces temporales, sino porque él es el pan de vida. Necesitamos entender esto, hermano. Necesitamos entender esto. Hay personas que se han estructurado en una falsa espiritualidad. Y todo lo que se construye en un cimiento inestable o falso se termina cayendo por su propio peso. Grande es tu palabra, Jesús. Grande es tu palabra. Dura es esta palabra. Dura sé, Señor, que es dura, Señor. Pero la verdad me hace libre, Señor. Aquella era la pregunta de la decisión. Yo lo veo así. Aquella pregunta que les hizo Jesús a sus discípulos. Aquella pregunta era la de la decisión. Jesús los confronta y los puso a considerar las verdaderas razones de seguirlo. Y mi querido hermano, que me está escuchando, ¿por qué crees lo que crees? ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que haces? Buena pregunta, mi hermano. Jesús sigue confrontando a los 12 y les hace otra pregunta para hacerles pensar. El verso 70 dice, y dice entonces Jesús, yo les elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Si Cristo le dijera a uno de ustedes es diablo, ¿cómo reaccionaría? ¿Cómo se reaccionaría? Es muy interesante y de tremenda revelación el verso 68. Dice así, Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes las palabras que dan vida eterna? Esta es una de las más poderosas confesiones de la palabra y vino en uno de los momentos más cruciales en la vida de los discípulos. La franqueza con la que Jesús habló puso a los 12 en una decisión crucial. Jesús les habló duramente y los puso a considerar una retirada en ese momento. Ellos tuvieron la oportunidad de irse o de retroceder, pero en lugar de eso decidieron mantenerse fieles y firmes a Jesús. Esa manera de reaccionar indica quiénes son los verdaderos discípulos cuando somos confrontados entre elegir o abandonar. Y esta pregunta sigue vigente hoy en día para todos nosotros. Para todos nosotros. Esa manera de reaccionar indica quiénes son los verdaderos discípulos cuando somos confrontados entre seguir o abandonar. Y esta pregunta, mi querido hermano y hermana, siervo y sierva que me escucha, si tú que me estás viendo, sigue vigente hoy en día. Hoy en día. Y en esta hora quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. A todos. ¿A quién acude usted en sus tiempos de crisis, pruebas, enfermedades o de soledad? Los auténticos discípulos no buscan otra vía para salir de sus problemas, sino a Jesús. Entrar en lugares celestiales a buscar su presencia y su sabio consejo. Nadie más, mi querido hermano, nadie puede consolar nuestro espíritu y alma, curar nuestras heridas, restaurar una vida rota y levantarnos otra vez como lo hace Cristo. Nadie, mi querido hermano. No hay pastor que lo logre. No hay profeta, no hay apóstol. Solo Jesús. El que está cimentado en el Cristo está cimentado en la verdadera roca. Nadie puede consolar nuestro espíritu y alma, curar nuestras heridas, restaurar una vida rota y levantarnos otra vez como lo hace Cristo. Y de esto estoy seguro, y no sé si usted pueda decir un amén. Pero yo estoy seguro que nadie lo puede hacer, solo Cristo. Y tú que me estás escuchando, quiero decirte esto. Optar por Cristo
en lugar de irse, nos garantiza una vida mejor en el aquí y en el ahora. Yo se lo aseguro, porque lo vivo. Optar por Cristo, en lugar de irse, nos garantiza una vida mejor en el aquí y en el ahora. Porque tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cómo no acudir a Él, mi querido hermano y hermana, siervo y sierva que me escucha? ¿Cómo no correr a su presencia? Y quiero ir cerrando esta palabra para concluir. Esta palabra que fue soltada, enseñada, impartida y profetizada. Podemos encontrar en esta palabra una palabra dura que nos confronta, pero que nos trae libertad. Porque lo que Jesús dijo en ese tiempo ofendió a los presentes. Su pregunta fue, ¿esto los ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Dónde estaba primero? ¿Dónde estaba primero? Versos 62 y 63. Esta ofensa fue la que causó la retirada de algunos discípulos, pero también para asegurarse de los 12 discípulos que estaban siguiendo a Jesús, o si lo estaban solo siguiendo como los otros por los panes y los peces. Jesús sabía que aún entre los 12 había uno quien él mismo llamó diablo, porque estaba siguiendo a Jesús por los panes y por los peces. Porque su corazón nunca se transformó, porque seguía siendo un ladrón. Hay personas que están en un lugar, hay personas que caminan con otras personas simplemente porque tienen una conveniencia y no han transformado, no han permitido que su corazón, su alma, su cuerpo se ha transformado. Hay gente que está a nuestro alrededor por los panes y los peces. Esa es la realidad. Necesitamos ser transformados, mis queridos hermanos. Y concluyo con esta palabra. Y quiero soltar esta palabra y no son palabras mías. Concluyo con esta palabra de un astronauta de la misión especial del Apolo 13. Él dijo lo siguiente: el fracaso no es una opción. El fracaso no es una opción. El fracaso no es una opción. Yo quiero decirles a todos ustedes que me están viendo y me van a ver en diferido, el fracaso no es una opción, el retroceder no es una opción. Cuando se ha puesto las manos en el arado, el verdadero discípulo nunca mira hacia atrás. Cuando se ha puesto las manos en el arado, el volverse no es una opción. La diferencia entre un discípulo y un desertor radica en esa misma mentalidad. Para el verdadero discípulo, alejarse simplemente no es una opción, porque para él Jesús es la única fuente de verdad y el único Salvador en quien confiar. Por lo tanto, el retroceder no es una opción. No sé cuántos pueden decir amén. No sé si usted puede decir en esta noche amén. Así que yo quiero decirles a ustedes que el devolverse no es una opción. Sí, si tú que me estás viendo estás pasando por un proceso, estás pasando por una crisis, estás pasando por un momento difícil en tu vida y estás meditando y siquiera estás pensando retroceder, yo vengo en esta noche a decirte que el devolverte no es una opción, el retroceder no es una opción, el fracaso no es una opción. Dios no te trajo a este planeta, Dios no te trajo a la existencia para retroceder, para devolverte. El Señor te trajo para que avances. El Señor te trajo para que triunfes, para que sigas siendo su verdadero discípulo. Muchos se irán, muchos tú verás que estarán por los panes y los peces, pero tú que me estás escuchando en esta noche, tú eres ese verdadero discípulo, tú estás siendo llamado y esta noche el Señor te está diciendo, tú no puedes retroceder, porque la opción no es fracasar, la opción nunca es fracasar, nunca es fracasar, nunca la opción es devolverse. Si tú que me estás escuchando, si lo has pensado, yo vengo a decirte en esta noche que la opción no es devolverte. Tienes que tomar la decisión y mantenerte firme en lo que decidiste.
Así que yo quiero bendecirlos, mis queridos hermanos. Padre, he predicado lo que tú pusiste en mi espíritu. He soltado la palabra que tú pusiste en mi espíritu. Y sé que son palabras duras, Señor. Sé que muchas veces cuando uno no está hablando de la prosperidad, Padre Santo, de los carros, de las becas, de todo esto, Señor, no hay muchos amenes, Señor. Pero también sé, Señor Padre Santo, que cuando tú nos llamas al arrepentimiento, cuando tú nos llamas a caminar en alineamiento, a abandonar el pecado, a matar el pecado, a destruir el pecado en nosotros, a abandonar el pecado, Padre Santo, nos estás llamando con esa palabra dura, pero la palabra dura tiene poder, la palabra dura tiene poder, el poder de una palabra dura por ti trae una transformación, Señor. Yo lo sé, Señor Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Y yo te doy gracias porque sé que esta palabra llegará y ha llegado a los oídos correctos, Señor. A los oídos correctos, Padre Santo. Así que yo quiero bendecir, Señor, a todo el que está ahí, al que ha levantado un amén, al que está en una diferida, al que le van a compartir esta palabra. Y tal vez esa persona ha estado pensando abandonar, ha estado pensando en retroceder. Así que esta semana tú no puedes retroceder. El Señor nos está hablando en esta noche. La opción no es retroceder, la opción no es retroceder, porque cuando viene revelación a nuestro espíritu, Señor Jesucristo, y te vemos como el pan de vida, tú satisfaces no una sola vez, tú satisfaces siempre. No queremos un pan de un día que satisface una sola vez. Queremos la presencia. Queremos el pan que tú das, que no da hambre, Padre Santo. Esa comida espiritual que nos sostiene en los momentos difíciles, Señor. Porque así lo dice tu palabra, Señor, que cuando entraron a la tierra prometida, el maná se acabó. Cuando esos 5,000 fueron alimentados, solo corrieron a buscar a Jesús para hacerlo rey, pero para hacerlo rey porque les daba de comer. Algunos de ellos buscaron la opción de negocio, Padre Santo. Algunos dijeron, es bueno montar panadería, vamos a montar fundaciones para ayudar. Pero ellos tenían una mala, pero mala manera de pensar, Señor. Porque no era tu plan, Señor. Así que te doy gracias, Señor, en esta noche. Y bendigo a todo el que se quedó ahí escuchando esta palabra, Señor. Y al que no también, Señor. Algo se llevó, Señor. En el nombre del Cristo glorificado yo te doy gracias, Padre Jehová. Gracias, mi Yeshua, mi Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a compartir la cena. No sé cuántos están ahí, pero vamos a compartir la cena. Bendiciones para todos los que están ahí. Vamos a declarar esta palabra en esta noche para que sea la presencia del Espíritu Santo manifestándose en nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, y declaramos que esta es tu carne y tu sangre, Señor. Y somos entendidos en el tiempo, Señor. Y sabemos, Señor, que esta es tu carne y esta es tu sangre, que es el pan que da vida y vida en abundancia, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor, por toda incredulidad, Señor, por toda motivación errada que tengamos, por cada palabra, pensamiento y acción que haya ido en contra de tu palabra. Así que declaramos que tomamos tu sangre y comemos de tu carne dignamente, Señor, pidiendo perdón, Señor. Coman de la carne. Asimismo, Señor, esta es tu sangre, Señor, que nos da vida y nos hace uno contigo. Traerá sanidad a mi cuerpo, a mis articulaciones, a todo mi sistema inmunológico, a todo mi sistema nervioso, a todo mi sistema central, a todo mi sistema digestivo, cardiovascular, declarando así que es luz y fuerza y poder que entra en mí. Así que yo en esta noche quiero compartir, ahí saldrá unos anuncios, Si usted está dentro de Colombia y desea patrocinar, sembrar, colocar una ofrenda en este ministerio, o no tiene ministerio, no se está congregando en ningún lado y quiere
colocar sus diezmos, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi al 310, al 310, al 320 y al 310 vía Nequi, Bancolombia. Si usted está fuera del país y lo mismo desea bendecir el ministerio con una ofrenda, con una siembra, patrocinarlo con una ayuda o colocar algún diezmo, si no tiene congregación, porque si tiene donde se congregue, lleve sus diezmos allá. Y lo quiere hacer y está fuera del país, lo puede hacer por Western Union o por MoneyGram. Amén. Así que quiero bendecirlos a todos los que están ahí presentes, a todo lo que el Señor está haciendo en esta noche, a bendecirlos, bendecirlos, bendecirlos a todos ustedes y saludarlos a todos los que están ahí conectados, a todos los que se tomaron el tiempo para estar en esta noche conectados. Así que quiero bendecirlos, bendecirlos con la bendición del Padre, del Hijo, bendecir a Raquel, a Rubén Panqueva, Margo Melgar, Raquel Melgar, Rubén Panqueva, Alexandra Díaz, Angélica Román, bendición. Ana María Daco en Bolivia, bendiciones. María Eugenia Saucedo, bendiciones, Bolivia. Ana María Santana, Colombia, Villavicencio. Así que amén. Y Descon, amén, Castaño. Edison, dice acá, Edison Castaño. Amén para ti, mi querido hermano Wilson. Manuel Alberto Pérez, amén, gloria a Dios. Así que todos los que están ahí, un saludo, un saludo, un saludo para todos los que están ahí. Gloria a Dios, buenas noches. Rocío Pérez, bendiciones. Rusas Toque, bendiciones. Todos los que están ahí. Bendiciones, muchas bendiciones para todos ustedes. Así que el Señor los continúe bendiciendo. Y recuerden, el retroceder o devolverse no es una opción. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que cuando uno de nosotros debemos destruir el pecado en nosotros, o el pecado lo destruirá. Gálatas 5:24. Así que bendiciones para todos los que están ahí. Shalom.